Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volver a estar aquí en esta universidad, el Ibero. Es la segunda vez que asisto ya en este año, o sea que ya me voy volviendo parte aquí de la vida académica de la universidad. Me da mucho gusto. El día de hoy vengo encabezando un movimiento que le hemos puesto México Adelante. Y México Adelante significa eso, poner a México antes que cualquier otro interés, por más importante que sea. México siempre adelante para poner las cosas en su lugar. Es un movimiento integrado por panistas representados en todo el país, en las 32 entidades federativas, 56 puntos de la República, ya tenemos este movimiento andando. Intenta, por una parte, recuperar el sentido original de nuestro partido. Sentimos que en estos años ha habido desviaciones de carácter ideológico, programático, y desviaciones en el orden práctico de las cosas, alianzas que muchas veces son incomprensibles, y queremos hacer una revisión al interior del partido, pero también tenemos una visión para plantear hacia afuera del partido. Y lo que quiero comentar el día de hoy, más que un discurso político, quiero plantearles cosas concretas sobre el gran tema, el tema que es ineludible para quien aspire a presidir el país, que es el tema de la violencia y la seguridad. Estuve pensando si dar una visión general del país o plantear cosas concretas que muchas veces no se escuchan ni en precampañas, ni en los momentos anteriores, ni en las propias campañas. Entonces quiero aprovechar, señor director, Carlos, maestra, el foro, para plantear el tema de seguridad. Decirles en qué estoy de acuerdo, con claridad, en qué no estoy de acuerdo, y en qué haría yo diferente para que bajaran los niveles de violencia en este país. De manera clara, de manera directa, sin tratar de buscar los lugares comunes o de acomodo, planteando las cosas como las veo y como creo que deben de ser en el país. En primer lugar, ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué estamos inmersos en una violencia permanente, producto del crimen organizado, y particularmente en los estados del norte del país, pero en buena parte del resto de la nación también? ¿Por qué? ¿De dónde viene la violencia? ¿Qué fue lo que incrementó la violencia en el país? Y aquí tendríamos que hacer algunos antecedentes. Me voy a remontar a los años 80, principios de los 90. Los colombianos vivían una situación muy similar a la que hoy vivimos, distinta, hay que también decirlo con precisión. Ellos tenían un problema de violencia por la guerrilla y por los paramilitares. O sea que no es exactamente el modelo colombiano el que tenemos hoy en día aquí en México. Nuestro modelo es un modelo de lucha entre organizaciones del crimen organizado, para el tráfico y para lo que es el negocio de la droga. Allá tenían el problema de la guerrilla, de los paramilitares, y además tenían el problema del crimen organizado. Con los americanos se organizaron un plan que le llamaron el Plan Colombia. Muy bueno para los colombianos, muy malo para los mexicanos. Ahí empieza una parte de la raíz del problema que tenemos hoy en día.
No digo que todo, pero sí digo que una parte. ¿Qué hizo el Plan Colombia? El Plan Colombia decapitó a buena parte de las organizaciones criminales colombianas. El caso más emblemático, el caso de Pablo Escobar. Y eso obviamente pues sirvió a Colombia porque además bajó los niveles de violencia, particularmente en los centros urbanos más importantes de Colombia. Cali, Medellín, Bogotá, combinado también, por cierto, con alcaldes muy imaginativos que colaboraron muy bien con el Plan Colombia y aportaron sus propios programas para bajar los niveles de violencia. Y esto funcionó muy bien. Pero ¿qué pasó cuando se descabezaron a las grandes organizaciones criminales colombianas? Pues alguien tenía que tomar el poder que ellos habían dejado. Y poco a poco, las organizaciones mexicanas, y esto no se da de un día para otro, obviamente, sino poco a poco se va, digamos, asumiendo los espacios vacíos que van dejando las organizaciones criminales colombianas por parte de las organizaciones mexicanas. Es decir, cae Pablo Escobar y empieza a surgir el Chapo. La segunda cuestión, que fue muy negativa para México, el Plan Colombia, fue que no hizo absolutamente nada para eliminar la producción o bajar la producción de cocaína. Nada. Es más, en la última década la producción ha tenido pues más o menos un incremento constante, marginal si se quiere, porque tampoco, digamos, ha tenido un crecimiento desbordado, pero revisando, digamos, los últimos 20 años, más o menos la producción viene constante de Colombia. ¿Y por qué hablo de la cocaína y por qué hablo de Colombia? Pues porque ahí está el problema. La cocaína es la droga más violenta. Ojo, no en el consumo. Hay drogas que generan mucha violencia cuando se consumen o pueden ser potencialmente violentas. La coca no es que sea violenta, o sea, no es que haga violenta a la persona en su consumo, pero genera buena parte de la violencia por la enorme utilidad que genera a los traficantes. ¿Cómo cuánto? Me preguntarían algunos de ustedes. Pues, un kilo de cocaína puesto en Colombia, las FARC, territorio de las FARC, y ahorita hablaré de las FARC, cuesta alrededor de $300. ¿Saben cuánto cuesta puesto en Manhattan, en Nueva York, ese mismo kilo? ¿Alguien tiene idea? $275,000. Por eso la gente se mata, porque quieren asegurar, pues, con un transporte, 2 o 3 rutas, pues una riqueza para su familia y varias generaciones. El nivel de violencia va asociado con el nivel de rentabilidad del negocio. Y hablaba yo de las FARC, porque el Plan Colombia también es un poco un mito. Y es un mito porque una parte importante del territorio colombiano no lo gobierna el gobierno constitucional. Lo gobiernan las FARC, un cuerpo subversivo, de guerrilla. Hoy, año 2011, que es donde se produce, en buena medida, la coca colombiana. ¿En dónde más se produce la coca? ¿En Bolivia? ¿En Ecuador? ¿En Perú? ¿Y se produce con alguna prohibición? No, prácticamente con ninguna. Evo Morales surge precisamente de un movimiento de productores de coca. Si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a Machu Picchu en Perú, seguramente ha de haber podido beber un té de coca. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, para poner las cosas en claro, existe una producción de una droga que produce mayormente
la violencia que se llama coca. Y esa producción es prácticamente permitida. ¿Y luego qué pasa? Pues tenemos que del lado del consumo, en los Estados Unidos, pues si no está permitido legalmente, pues es prácticamente la mejor distribución, tan buena como la Coca-Cola, ¿eh? Se encuentra coca en Washington, lo mismo que en Nueva York, que en Chicago, y estamos hablando de coca andina, de los países andinos que acabo de mencionar. Entonces, nosotros en medio. Al fallar el Plan Colombia para los efectos mexicanos en estos aspectos, y al empoderar o al darles poder a los criminales mexicanos, se les da un poder realmente inconmensurable. ¿Saben de cuánto es el negocio en México de las drogas? ¿A cuánto asciende por año? ¿Alguien tiene conocimiento? 25,000 millones de dólares. Digo, no por algo, pues el Forbes toma atención de que uno de los traficantes más importantes del país está dentro de la lista de los más ricos del mundo. Esto no es una broma, es serio. Y si ustedes ven a los criminales que se aprenden y los ven así con una facha de que pues, estos no dan una, pues sí dan. Y tienen sistemas de inteligencia sumamente sofisticados, armamento que puede derribar aviones, Barretts calibre 50, bazucas, granadas. Es decir, se fue transfiriendo el poder de las organizaciones criminales colombianas en la distribución a los mexicanos. Por otra parte, los Estados Unidos en los años 90 sellan el Caribe. Lo van sellando porque se dan cuenta que es una ruta de penetración muy fuerte que tenían los criminales colombianos hacia la Florida. Y al sellarla, ¿por dónde creen que pasan las nuevas rutas de coca? Pues por el territorio nacional, pues no había de otra. Era Centroamérica, es decir, Panamá, Honduras, Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, ¿no? Por otra parte, empezamos también a tener la presión de los asiáticos, en lo que son los precursores químicos, que venían del Pacífico. Entonces, imagínense el territorio, pues poco a poco se iba comprimiendo. Y antes, las rutas eran alternativas, se tenía una enorme flexibilidad para cambiarlas. Y poco a poco, después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, los Estados Unidos apretaron muy fuerte el cinturón de lo que es la seguridad fronteriza, y poco a poco esto se tradujo en que las rutas cada vez eran más valiosas y más competidas. Y esto, digamos, con el enfrentamiento que ha tenido con el ejército mexicano, en donde se ha avanzado en lo que es aprehensiones y decapitación de los jefes criminales de estas organizaciones, pues se ha dado una lucha intestina entre ellos muy fuerte, por las rutas y por lo que significa. ¿En dónde? Pues donde están las rutas. ¿En dónde? Ciudad Juárez, Ciudad Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Matamoros, Reynosa, algo del lado de Tijuana. Pues ahí es donde está la batalla. Sinaloa, o sea, todo lo que es la parte de las rutas, ahí es donde se significa. Entonces, ese es el problema y esos son sus antecedentes, más o menos en términos generales. ¿Qué haría yo distinto a lo que se está haciendo? Bueno, en primer lugar, de ninguna manera bajaría la guardia. Ni pienso que debe de convenirse nada con los criminales. Es absurdo. O sea, es simplemente ceder el derecho y ceder el Estado para que ellos tomen el control. Entonces, eso para mí está totalmente descartado. Pero ¿qué haría yo distinto? En primer lugar, ordenaría la Casa Federal que está desorganizada. Primera propuesta concreta.
Luego voy al plano internacional, porque obviamente no voy a dejar que productores y consumidores nos tengan amagados y nosotros en medio, pero al ratito platicaré de la propuesta internacional. Primero las nacionales. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Si yo les pregunto a ustedes, un grupo de estudiantes informados de derecho, ¿qué instancia es la responsable para combatir al crimen organizado? ¿Qué me dirían? ¿Quién? La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Nadie más? ¿Marina? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Gobernación? ¿Quién más? El Ejército. Primero yo empezaría por el Ejército, pues es el que francamente está haciendo frente al combate al crimen organizado, que no. A ver, ¿no les parece algo muy significativo que en un grupo de universitarios, cuando se hace la pregunta de quién es el responsable para combatir el crimen organizado, hayan surgido 6 respuestas? Si son 6, no es ninguno. A ver, ¿de qué estamos hablando? En el principal problema que tiene el país, ¿qué no hay responsables? Vamos a verlo del lado económico. Si mañana se devalúa el peso a 20, ¿hay algún responsable o no hay nadie? O mejor ya nos vamos. En este país no hay responsables de nada. ¿Quién sería? El gobernador del Banco de México. Pues su mandato constitucional es defender el poder adquisitivo del peso. Si hay una devaluación del 40%, pues simplemente el gobernador tiene que ir. ¿Y aquí? Yo dejé la Secretaría con un índice de alrededor de 7 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. Ahorita tenemos prácticamente 20. No hay responsables. Entonces, el primer punto. Para mí, tenemos que resolverlo de la responsabilidad ya. Y lo que propongo es una Secretaría del Interior que agrupe todas las funciones en una sola y que se haga responsable de la seguridad interior del país. ¿Qué agruparía? Todas las funciones de la Policía Federal, todo el sistema penitenciario carcelario del país, aduanas, migración, el sistema de protección civil, los sistemas de inteligencia civil que tienen las distintas secretarías de Estado. Yo parto de un principio muy claro. Muchos cocineros hacen mal la sopa. O sea, no puede ser que el Ejército sea un poco responsable, la Marina sea otro poco, la Secretaría de Seguridad Pública en lo que le toca, la CIEDO y la Procuraduría General de la República, pues ahí marginalmente, Gobernación, pues en lo de migración, Hacienda en lo de aduanas. No, esto no funciona así. Entonces, para mí, la primera propuesta es crear una Secretaría del Interior, como la tiene en cualquier otra parte del mundo, más o menos, que combate eficazmente al crimen organizado, por cierto. Tenemos secretarías del Interior en Estados Unidos, se creó una precisamente a raíz de lo que sucedió con las Torres Gemelas. La Homeland Security, que es la Secretaría del Interior, Gran Bretaña tiene la suya, Francia tiene la suya, Chile, Colombia, tan referido Colombia, tiene su propia Secretaría del Interior. Lo primero, la Secretaría del Interior. Lo segundo, propuestas concretas. Crear una instancia especial y especializada para combatir al crimen organizado. Pues si no es un crimen de calle, no es un crimen que pueda combatir instituciones que no están abocadas para ello. El Ejército, la Marina, la Policía Federal, las aduanas, la migración. Tiene que ser una instancia especial y especializada. Por cierto, como cualquier otra parte del mundo, aquí siempre queremos inventar el hilo negro
y las cosas así no funcionan. Una instancia que cuente con la capacidad, con el personal, con el equipo, con los recursos, con el sistema de inteligencia que pueda hacerle contraparte al crimen organizado. Fíjense nada más cómo estamos en la peor parte de los dos mundos en nuestro país, donde auténticamente necesitamos un monopolio de fuerza organizada. No lo tenemos, está disperso, está fragmentado el monopolio coactivo del Estado. Y donde no necesitamos monopolios, que es en la economía, es donde los tenemos. Y ahí es donde se producen las enormes inequidades sociales que tiene el país, porque se concentra el ingreso en pocas manos y se genera una enorme desigualdad. Pero eso es de economía. Si quieren lo tratamos en preguntas y respuestas. Ahorita me voy a abocar exclusivamente a la propuesta de seguridad. Entonces, lo segundo es crear una DEA mexicana, para ponerlo en blanco y negro. Lo tercero, ¿qué hacemos con los 400,000 policías que están deambulando por todo el país, que son una torre de Babel? Si alguno de ustedes vive en el Estado de México, pues nada más dése cuenta que cuando transita por los municipios de Tlalnepantla o Naucalpan, en nada se parecen las policías de uno y otro municipio, pero ni siquiera en las patrullas. Claro, porque está ahí la corruptela para ver qué compadre me vende a mí las patrullas y qué otro compadre le vende al otro. Y así está en el armamento, y así está en los sistemas de comunicación. Todo eso no puede ser así. Tenemos que agruparlo en un sistema nacional de policía que permita tener una carrera desde el policía municipal hasta el policía federal, bajo los mismos estándares, los exámenes de control, la capacitación, el armamento, el equipo, los sistemas de inteligencia, la comunicación encriptada que debe de haber entre ellos, porque el crimen no tiene fronteras. Entonces imagínense que alguien comete un crimen aquí, en esta delegación, creo que es Álvaro Obregón, que se vaya inmediatamente a Naucalpan, y de Naucalpan pasa a Tlalnepantla. Pues ya se fue. Adiós. No hay manera que las policías municipales o delegacionales estén interconectadas unas con otras. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo primero es un sistema nacional. En algunos casos puede o no haber mando único, es otra discusión diferente y que es muy importante, porque hay municipios que no necesitan tener un cuerpo policial, son muy chicos. O hay municipios en donde tienen tan buenas fuerzas policiales que no quieren que nadie intervenga. Por ejemplo, San Pedro Garza García, en el caso de Nuevo León, que es donde se tiene un índice pues, prácticamente mínimo de delincuencia comparado con Monterrey o con Guadalupe, en el caso de Nuevo León. Lo tercero, un mando único, una instancia que combata directamente al crimen organizado. Y a mí me dicen, oye, ¿cómo la podrías formar? Muy fácil, ¿eh? Todas estas instituciones que acabo yo de mencionar, las 7, Ejército, Marina, Policía Federal, Procuraduría, etcétera, tienen sus cuerpos élite. Y esos cuerpos élite, yo los agruparía en la DEA mexicana, bajo un mando civil. Es muy importante. Que sea civil el mando que combata al crimen organizado. Y el combate debe ser de entrada por salida, no para quedarse en los municipios. Se corrompe cualquier cuerpo policial haciendo eso. No están hechos para eso. Entonces, inclusive lo que es la táctica sería diferente a la que se está usando el día de hoy. Lo tercero, combatir al crimen organizado donde más le duele. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad? Por ahí debería yo de empezar. El objetivo de la seguridad es bajar los niveles de violencia. Punto. Pues para eso es la seguridad. Pues no es para otra cosa. Entonces, si es bajar los niveles de violencia, pues vamos combatiendo lo que más le duele y lo que menos provoca violencia en el combate a los criminales. ¿Qué es eso? El combate a la economía del crimen organizado. A los dineros, al negocio.
a los 25,000 millones de dólares del negocio anual de estos criminales. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? ¿Abajo de los colchones? ¿Qué no estará en el sistema financiero? ¿Qué no estará en el sistema de negocios? ¿Qué no estará en desarrollos inmobiliarios? ¿Qué no estará en tantas y tantas riquezas inexplicables que hay en el país? Ahí debe de estar, y es deber del Estado mexicano saber dónde está ese dinero, incautarlo. Es el motor, es el dinero que genera la corrupción, este cáncer que está tan enraizado en la vida pública del país. Es el maldito dinero lo que hay que combatir. Claro que sirve una aprehensión de un capo, por supuesto que sí, que el JJ está en la cárcel, ¡qué bueno! ¿Y su dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque es el dinero, es el patrimonio, lo que compra a un presidente municipal, lo que penetran las policías, con lo que compran el armamento, con lo que generan el lavado de dinero, con lo que confunden a la sociedad, porque poco a poco el dinero va penetrando en la sociedad y luego ya se confunde gente buena y gente narca y ya andan ahí revueltos, hasta en fotografías luego salen en los eventos sociales. Es muy grave. A las cosas hay que ponerlas en un orden muy claro. Lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Y el dinero lo que hace que es muy atractivo y va penetrando. Imagínense todo el dinero acumulado de la última década del narcotráfico en el país. ¿Dónde está ese dinero? Esta DEA mexicana la abocaría yo fundamentalmente un trabajo de inteligencia. 80% inteligencia, 20% policial, como lo dijo Felipe González, el expresidente de España, para buscar el dinero, porque es la fuente de poder. Lo que transmiten los colombianos a los mexicanos fundamentalmente es el dinero, el poder, y con eso sientan sus bases para tener su poder territorial. Cuarta propuesta. ¿Por dónde empezaría yo? Una Secretaría del Interior, una instancia especializada para combatir al crimen organizado, una orientación que sin descuidar las aprehensiones, pero me orientaría a combatir la economía del crimen organizado. ¿Pero por dónde empezaría? Si el objetivo es bajar la violencia, por el mejor lugar, pues por las cárceles. Ahí es en buena medida donde se generan los delitos en el país. ¿Y qué cárceles tenemos? Pues unas cárceles impresentables, salvo 2 o 3, digamos de alta seguridad, las dos son impresentables. ¿Saben de cuántas son las salidas, las huidas, las, ¿cómo les llamaremos? Fugas, por llamarlas de alguna manera, de 200 reos por tanda. Y como en el caso de Durango, que salían en la noche para cometer fechorías en la cárcel de Gómez Palacio, salían los reos para cometer fechorías en Torreón, en el estado vecino, en el municipio vecino, y regresaban en la noche muy quitados de la pena y otra vez bajo sus uniformes y las rejas. Yo empezaría por las cárceles. Y créanme una cosa, que sería el mejor lugar para empezar la batalla. ¿Para qué utilizaría el ejército? Ahí sí, pondría círculos concéntricos afuera de cada cárcel. Y adentro a limpiar, ¿sabe cómo? Milímetro a milímetro. Sino un privilegio. ¿Qué no podemos hacer de eso los mexicanos? Pues empezar por lo fácil, no por lo difícil. Limpiemos las cárceles y pongamos en cada cárcel del país una bandera que signifique que esa cárcel está ya limpia. Que el imperio de la ley, lo que ustedes están estudiando, funciona ahí
donde debe de funcionar, y no que sea la fuente de criminalidad permanente, sobre todo refugio de estos criminales. ¿Qué más haría? Cosas concretas. En los municipios más penetrados por el crimen organizado, inmediata acción. No podemos permitir que un solo municipio del país esté gobernado por estos criminales o que tengan prácticamente bajo el yugo a una parte importante de su población. Ninguna de las carreteras. Estoy hablando de los municipios más afectados: San Fernando en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa, otra vez los mismos. Y tenemos que ir ganando municipio por municipio. Esto independientemente del combate directo y frontal a los criminales, en sus méritos, en su organización, en su distribución y en su patrimonio. Yo creo que no podemos dejar simplemente las cosas igual, porque pues yo digo que, como alguien ya lo dijo anteriormente, creo que fue un gran filósofo, que si seguimos siendo las mismas cosas, tendremos pues los mismos resultados. Todo no va a mejorar, si no cambiamos de raíz y hacemos cosas distintas y cosas nuevas. Por último, ¿qué haré yo con el plano internacional? Estoy planteando solamente para bajar los niveles de violencia, no el plan de seguridad completo, que obviamente tendría yo que abordar la prevención, la procuración de justicia, la administración de justicia, qué hacer con los jueces, qué hacer con el sistema penitenciario y carcelario del país, para tener una visión conjunta. Simplemente lo que quiero es dejarles muy claro qué haría yo en los primeros 100 días de gobierno para bajar los niveles de violencia en este país. Y estoy convencido que este plan daría resultados. Es un plan distinto, se quieren ideas nuevas, aquí hay muchas ideas nuevas, y una más, y con esta cierro la presentación. El campo internacional. Los americanos no hacen caso. ¿Cuántas veces no les hemos dicho que dejen de vender sus armas de asalto? No hacen caso, ni lo van a hacer. ¿Cuántas veces no les hemos dicho que colaboren como nosotros estamos enfrentando aquí la batalla, que hagan lo mismo allá? No lo van a hacer. Eso sí, cuando matan a un agente americano aquí en San Luis Potosí, del ICE, que es una agencia de alcoholes y tabaco, a los 2 días aprendieron a 600 mexicanos allá, distribuidores de droga. Qué raro, ¿verdad? Qué casualidad. Tuvo que haber ocurrido una tragedia de esa naturaleza para que reaccionaran los americanos. No van a bajar el nivel de consumo. ¿Y ustedes creen que los países andinos van a bajar los niveles de producción? No. ¿Ustedes creen que las FARC va a deponer las armas, se va a rendir ante el gobierno constitucional de Colombia y va a decir: este territorio ya es tuyo? ¿Ustedes creen que Evo Morales va a dejar o va a prohibir que se cultive la coca en Bolivia? ¿O en Perú? ¿O en Ecuador? Yo creo que no. Entonces, a ver, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos poniendo los muertos y ellos estén llevando las utilidades del negocio? A ver, pues, ¿cómo está el negocio? Pues me puse yo a estudiar cómo se había comportado el mercado del consumo en los últimos 10 años. ¿Y saben lo que encontré? Que no ha variado. Y entonces dije, a ver, si no ha variado el volumen de consumo, quiere decir que de los países andinos a Estados Unidos, pues más o menos pasa lo mismo desde el punto de vista del tonelaje. Estoy hablando solamente de coca, pero podría hablar de marihuana o de opiáceos o de el resto de las drogas, metanfetaminas, etc. Pero les quiero explicar a través de esto, que creo que se ve con mucha claridad.
Y luego me puse a estudiar el precio. ¿Y saben qué encontré? Que el precio no ha variado, en todo caso va deslizándose a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la oferta y la producción sigue igual, más o menos, en la última década. Y me voy del lado de la producción y veo lo mismo. En la última década la producción está igual, el consumo más o menos igual, y lo que recogemos en el tránsito, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, etcétera, pues es marginal. ¿Qué es lo que regula la lucha en contra del narcotráfico a nivel mundial? Un tratado que se suscribió hace 50 años, que es ya inoperante. Fue antes de la época de Nixon, imagínense ustedes. Este tratado internacional establece que la política para combatir el narcotráfico y el consumo debe ser una política policial. Pues ya está mal desde entrada, porque nosotros, por ejemplo, ya no penalizamos en México el consumo hasta ciertos niveles. Modificamos la ley de salud para que el consumo no sea un acto criminal o delictivo. ¿Qué haré yo? Lo primero, denunciar ese tratado en las Naciones Unidas. Las relaciones bilaterales con Estados Unidos las cambiaría a ser una relación bilateral y en el seno de las Naciones Unidas desvestir el problema. Esto que le estoy diciendo, que parece que es evidente, pues no es tan evidente para nadie, ¿eh? Que la producción sigue igual en la última década, que el consumo sigue igual y que además el precio no tenga una variación importante. Pues, ¿qué quiere decir? Que todo lo que estamos haciendo tiene efectos sumamente limitados. Y todo lo que hagamos en México, si no tomamos en cuenta la dimensión internacional del problema, pues también tendrá efectos sumamente limitados. Lo primero, denunciar el tratado para reordenarlo, que México sea la cumbre mundial para el combate en contra del crimen organizado, ser una cumbre mexicana, como la del calentamiento global, por cierto, muy exitosa por parte del presidente Calderón. Pues imagínense una cumbre exactamente en el país donde estamos padeciendo las consecuencias más graves del crimen organizado y del tráfico de drogas. Es lógico, es lo que yo haría. Y en ese replanteamiento yo creo que tenemos dos vías. Dos vías para empezar a discutir, no para resolver, para empezar a discutir. La primera es establecer fuerzas multilaterales para enfrentar el problema. ¿Pero dónde? Pues donde puede enfrentársele mejor, pues en el lado de la geografía más angosta, por ahí de Honduras, Salvador, porque ya cuando se ensancha la geografía, a Chiapas, el Istmo de Tehuantepec, y ya no digo lo demás, pues ya el combate es mucho más difícil. Entonces sí se requiere, digamos, unas fuerzas multinacionales que podamos conjuntamente enfrentar el problema y que productores y consumidores aporten su responsabilidad en esto, porque si no, pues simplemente no los dejan a los países donde se da mayormente el tráfico. Y la segunda cuestión es que hay que empezar a discutir si el Estado debe o no intervenir en el mercado de las drogas, bajo supervisión y control. No hablo de una legalización, que quede claro. Una intervención a un mercado con supervisión y control, pero tiene que ser a nivel regional. No creo que un solo país lo pueda hacer, por eso creo que la discusión solamente en un país pues es una discusión absurda, porque traería todos los efectos y muy pocos de los beneficios de una medida de esta naturaleza. Pues con esto les dejo ahí 5 planteamientos muy concretos, que lo que deseo es provocar un debate, y por eso he llamado a debatir a quienes aspiran dentro de mi partido a ser los candidatos para la elección del próximo año, porque creo en las ideas. Aquí están ideas muy concretas, no vengo a echar un rollo, vengo a decir cosas concretas que desde mi punto de vista servirían enormemente para combatir la inseguridad, para bajar los niveles de violencia y para fortalecer el bienestar del país. Muchas gracias.